Bueno, un momentito, que vamos, vean lo que voy a ofrecerles ahora mismo mientras me dirijo al lugar donde se encuentran nuestros invitados. Vean esto. Economía de Podemos. Hay que actuar ya decisivamente en la financiación de la economía. La economía del PP. Molesta que en España poco a poco vayamos abandonando la recesión. El país está creciendo. Cara a cara. Es necesario un pacto de rentas. Una desigualdad creciente está echando abajo la economía. A los partidos de la oposición que sus recetas fueran más solventes y no propias de vendedores de crecepelo. No son creíbles. Es materialmente imposible que España pueda hacer frente a los pagos. ¿Por qué aumenta la deuda pública? Porque hay déficit público. Ustedes no pueden estar diciéndonos que el objetivo del déficit público, pues hombre, que lo dejemos ahí, que tampoco es tan importante, y luego vengan aquí y se escandalicen. Os voy a poner un caso que es sangrante. Voy a hablar. Bueno, son las 10:33 de la noche. Nos visita hoy en el Cascabel, como antes les adelantaba, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y asesor del programa económico de Podemos, Juan Torres. Don Juan, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros Antonio Gallego, que es diputado por Barcelona del PP y portavoz de este partido en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Antonio. Así que voy a pedirle de entrada a don Juan Torres un ejercicio de síntesis y concreción para que responda muy concretamente a aquello que le pregunto y luego damos paso a hacer un debate que me parece interesante con el señor Gallego y por supuesto con el resto de la mesa. Por ejemplo, sobre política laboral, lo que hemos visto ahora mismo en ese programa del que usted es asesor. Usted, porque usted no es de Podemos, ¿no? No, yo usted asesorado y nada soy más. Un catedrático de Economía, independiente. Podemos me pidió junto al profesor Vicente Navarro que le hiciéramos un documento de base que le pudiera permitir luego discutir su programa económico. Eso es lo que hemos hecho en otras ocasiones con otras organizaciones no gubernamentales, partidos, sindicatos. Y bueno, creímos que era una manera modesta, pero una manera, digamos, obligada de contribuir a tratar modestísimamente de resolver los problemas que tiene España, que desde luego no se van a poder resolver de una manera caínita, empeñándonos en que cada uno de nosotros tiene la solución, sino que creemos que hay que debatirlos, que hay que analizarlos con sosiego, con fraternidad, con rigor y con el ánimo de encontrar puntos comunes, ¿no? Y eso, modestísimamente, es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Bueno, por ejemplo, sobre política laboral. En ese programa ustedes proponen, los asesores, reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, ¿verdad? Y aumentar los salarios, o sea, trabajar menos y cobrar más. ¿Es así? Yo también. Mire, ya he oído antes y se trata de que yo aparezca como un vendedor de crecepelo. Pues entonces podemos jugar a eso. Yo estoy agradecidísimo de que me haya Pero eso no lo decía, perdone que le interrumpa. No, ya. Antonio Gallego no lo decía por usted, se lo decía alguien de la oposición, ¿verdad? Además, en el Congreso. Agradezco mucho la invitación y sobre todo es un honor para mí estar aquí con don Antonio Gallego, que es una persona que estoy seguro que se deja la piel tratando de sacar adelante los problemas de este país, ¿no? Pero quiero decir que las cosas son como son. En economía ni en la sociedad se pueden resolver en un titular. Nosotros lo que hemos visto o lo que tratamos de ver es que en España hay algunos problemas económicos muy graves, todos lo sabemos, la gente está sufriendo mucho. Creemos, nuestro diagnóstico es que se ha producido un impacto muy grande de la crisis financiera internacional, posiblemente la más grande de los últimos 100 años, que ha coincidido además con el estallido de un modelo que resultó ser insostenible, que además nos pilla, por así decirlo, en una situación en Europa en donde cada país que forma parte de la Unión Monetaria, digamos que tiene una capacidad de maniobra muy pequeñita, y entonces, claro, esos dos impactos tan grandes pues nos han impedido reaccionar quizás como hubiera sido deseable, pero cuando uno forma parte de un club, pues tiene que respetar las normas de un club. Y luego, para colmo, cuando se ha ido a hacer frente a eso, a nuestro juicio, con unas políticas bastante desafortunadas, pues se ha estallado un problema de deuda que todavía nos ata mucho más las manos, como es evidente, porque cuando uno tiene una deuda, pues los acreedores, obviamente, lo que tratan de hacer es que uno pague antes que nada las deudas, y eso significa que recursos que en otras condiciones hubieran podido ir a otros usos, pues no se pueden dedicar. Entonces, en función de eso, nosotros decimos que hace falta.
Nosotros creemos que hace falta un gran acuerdo nacional para afrontar estos problemas. Estos problemas tan grandes que tiene España, creemos que no los puede resolver un partido. Creemos que hace falta el máximo acuerdo social para afrontar la reforma de algo que estamos viendo que no funciona. No está funcionando el sistema financiero, no está funcionando el mercado laboral. Estamos creando el país más desigual de Europa. Mire, el empleo lo crean las empresas, una parte del sector público, pero desde luego si las empresas no crean empleo, ninguna economía sale adelante. Por lo tanto, lo que hay que hacer es garantizar que las empresas puedan crear empleo. ¿Qué empresas crean sobre todo empleo en España? Pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente. ¿Y qué les falta a las pequeñas y medianas empresas para crear empleo? Financiación, por eso lo que acabo de decir del sistema financiero, y sobre todo una cosa muy elemental, lo dicen ellas, los empresarios en las encuestas, clientes en la puerta. Clientes que vayan a comprar a los empresarios. Si bueno, no hay clientes, a los empresarios y antes bueno, que le pero presten si no dinero. hay clientes en la puerta de una empresa no puede crear empleo. ¿Y qué ocurre? Que los salarios han perdido desde el año 76 hasta aquí el equivalente como a unos 150.000 millones de euros de ahora. Quiere decir que 150.000 millones de euros que en el año 76, o sea, si se hubiera mantenido el peso de los salarios en el conjunto de las rentas, estarían prácticamente en su totalidad dedicándose a que los asalariados compren en pequeñas y medianas empresas. Se han ido a rentas de capital que en gran medida se evaporan porque o van a circuitos financieros, a especulación. Eso ha hecho que España se haya convertido en el país donde más ha crecido la desigualdad. Entonces creemos que hace falta un acuerdo social, porque hay que repartir. ¿Para que aumenten los salarios, dice usted? Para que aumente la proporción de los salarios sobre el total de las rentas, que no significa decir mañana a las empresas, oiga, le tiene usted que pagar el 10% más, porque eso obviamente hay que hacerlo de una manera equilibrada. Perdone que yo la vaya interrumpiendo para que vayamos concretando. O sea, lo que ustedes proponen, o usted cree que sería lo mejor en ese sentido es que tenga más dinero la gente vía salarios, o sea, que tenga más dinero porque cobra más. Pero también propone lo de la jornada laboral de 35 horas semanales. A ver, lo que está pasando en España es una cosa sorprendente, que con un nivel de paro que todo el mundo sabe que es inaceptable, está aumentando el número de horas extraordinarias y sobre todo el de horas extraordinarias no retribuidas. Eso no tiene lógica, eso significa que algo está mal. Seguramente porque muchos empresarios están tan ahogados y tienen tantas dificultades para salir adelante precisamente porque no tienen clientes, pues que le tienen que decir a sus trabajadores, oiga, o usted me echa 7 horas extraordinarias más o lo tengo que despedir. Y entonces el trabajador, pues lógicamente las echa. Entonces eso hace que una economía no funcione, porque eso disminuye la productividad y eso nos está empobreciendo a todos. Y eso es lo que creemos que hay que hacerle frente. Tema del pleno empleo, que ustedes también lo proponen, como todos los partidos. Lo ideal sería que tuviéramos pleno empleo en España, que no hubiera paro. En ese sentido, ¿también creen que una de las salidas sería aumentar el número de trabajadores públicos? No. ¿Incrementar el número de trabajadores públicos? No. ¿Más funcionarios? No, que va, de ninguna manera. Eso es lo que se ha dicho en el programa. Bueno, lo que se haya de cada dicho... 10 trabajadores, 4 que sean públicos, perdón, ¿no? Sí, bueno, yo lo que se haya dicho, obviamente no puedo ser responsable de ello. Precisamente le acabo de decir que lo que queremos es que fundamentalmente haya una distribución de la renta más equitativa, que haya más parte de los salarios para que vayan a comprar las empresas. Por lo tanto, eso no es cierto. ¿Y no incrementar el gasto público vía más funcionarios, eso es otro más empleados públicos? Le ha quedado claro lo que le acabo de decir, ¿no? O sea, que le he dicho antes, el empleo lo crean las empresas privadas en su gran parte. Y creemos que hay que hacer una política contraria a la que se ha venido haciendo. Porque lo que se ha venido haciendo es que se han destruido docenas de miles de empresas en este país. Familias o empresarios que tenían su negocio desde hace a lo mejor 2, 3 o 4 generaciones lo han perdido. Y cuando una persona, cuando un empresario, cuando una empresaria pierde su empresa, es muy difícil que lo recupere. Yo creo que eso no hace falta ser un premio Nobel de Economía, porque se le hunde no solamente el patrimonio, se le hunde la autoestima, el capital, el mercado. Entonces, las políticas que se han hecho han sido políticas antiempresas, han destruido empresas. Y lo que hay que recuperar es la capacidad de la economía para crear empresas. Y en nuestra modesta opinión, que en fin es una opinión compartida con premios Nobel de Economía desde hace bastantes años, lo que hay que hacer para que haya empleo en una economía es que haya demanda,
que haya demanda. Y la demanda viene del consumo privado que hacen las familias, de la demanda de inversión que hacen las empresas, del gasto público y de la demanda externa, es decir, de lo que nos compran de fuera. Esos son 4 motores que tiene la economía. Por lo tanto, si alguien quiere caricaturizar, dice, hombre, este hombre lo que dice es que se le ponga el motor en el gasto público. Es una caricatura. O sea, así si aparezco... ¿No incrementan ustedes con sus políticas el gasto público de una forma considerable? He dicho que hay 4 motores. Y los 4 motores hay que ponerlos en marcha. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando la economía está en recesión, en la gran recesión se habla, cuando la economía ha perdido ingreso, cuando ha perdido demanda, cuando la economía está caída, hay que recurrir al motor que sabemos que tiene una alimentación más efectiva cuando no hay otra, que es el gasto público. Pero ¿qué ocurre en España? Que esa vía es muy reducida. O sea, aunque quisiéramos que el gasto público fuera el motor de la economía, es muy difícil que lo fuera, porque no tenemos Banco Central, porque formamos parte de una unión monetaria. Entonces, el tema del gasto público hay que verlo de otra manera. Hay que verlo, que hay que procurar, primero, racionalizar en lo más posible el sector público, lo decimos, máximo acuerdo social para reformar el sector público, porque el sector público en España no está funcionando del todo bien y hay que reformarlo. Hace falta un acuerdo social amplísimo para que la administración pública, que es una pieza fundamental para que los empresarios creen empleo, funcione mucho mejor de lo que están funcionando. Eso no es un problema de más y de menos, eso es una simplificación. Hablemos de calidad, hablemos de cómo la administración pública española puede impulsar la actividad, puede impulsar el empleo, puede impulsar la productividad, puede impulsar que los jóvenes sean más emprendedores, que no se tengan que ir fuera, que puede impulsar la investigación, la innovación, la calidad, la marca España, pero no a base de empobrecer. O sea, eso por una parte. Y luego tenemos gran dificultad, como digo, para impulsar el sector público, que en el cual tenemos todavía lagunas y déficits, porque en gasto social estamos perdiendo. Y el problema de gasto social no es solo un problema de fomentar, digámoslo así, lo lúdico, lo que ocurre con el gasto social es que hoy día en las naciones modernas sabemos que es uno de los grandes motores de la creación de empleo, no solo público sino privado. Y entonces decimos, oiga, hemos perdido fuelle en gasto social y tenemos ahí servicios públicos que son muy importantes, que en las naciones más competitivas y que están en la vanguardia del progreso social están más avanzados que nosotros. Avancemos ahí, pero claro, aparece el problema. No podemos aumentar el gasto social, por muy necesario que sea, si no tenemos recursos. Claro. Y nos encontramos con el último escollo, que es una estructura fiscal completa, igualmente anómala, porque tenemos las tarifas impositivas quizás más altas de Europa, pero luego recaudamos menos. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de fraude, de evasión, de economía sumergida, que nos hace que al final estén pagando los que menos tendrían que pagar. Bueno, ahora vamos a dejarlo ahí de momento. Profesor Torres, una primera valoración de Antonio Gallego, desde el punto de vista de alguien que maneja y entiende de presupuestos. Todo esto que nos sugiere o dice el profesor Torres, ¿cómo incidiría en los presupuestos del Estado? ¿Eso es viable? ¿No es viable? ¿Eso se puede abordar con la sencillez con la que aparentemente nos lo cuenta el profesor Torres? Sencillo, Yo he estado escuchando atentamente al profesor, ¿no? Desde luego lo que estaba diciendo, que muchas de las cosas podríamos estar de acuerdo, no se parece nada a lo que yo he podido leer en el programa electoral. Yo he tenido la paciencia de leerme el programa electoral, este manifiesto, este documento que ha elaborado usted para Podemos, y hay muchos elementos que van en la línea contraria de lo que usted estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo... Yo lo tengo delante. Déjeme, pero si ahora yo le voy a decir si quiere la página, lo tengo aquí, yo delante no lo tengo aquí. Usted dice, es que las empresas están asfixiadas y hay que ayudarlas. Dicho eso, usted propone, por ejemplo, véalo, que lo tiene ahí, aumentar las cotizaciones sociales de las empresas. Sí. O sea, que paguen más impuestos. Eso no es verdad que lo ponga. Bueno, yo si quiere luego, después del intermedio, le busco la página. Pero vamos, pero yo se lo digo, yo le explico con mucho gusto lo que decimos. Hablando de las pensiones. Yo le digo... No, perdone. Déjeme que acabe. Usted ha hablado mucho. Pero va por un camino que está mal leyendo el documento. Usted pide se arriesga que se lo lea ahora. Sí, bueno, usted dice que habría que aumentar las cotizaciones
asociar en las cuotas que pagan las verdad. empresas. Usted habla de las 35 horas, que esto es una manera de incrementar los costes salariales de las empresas pues en torno al 12%. Aumentar los permisos de paternidad, aumentar el salario mínimo, que también es una manera de incrementar los costes de las empresas. Por lo tanto, si usted habla con cualquier empresario de este país y usted le presenta estas 4 o 5 recetas que aparecen en su programa, y le dice, pues mire, la solución para mí es esta. Yo creo que el empresario, el pequeño empresario, no estaría en absoluto de acuerdo, ¿no? Y si es tan bueno esto de reducir la jornada laboral de 40 a 35 horas, ¿por qué no 28? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 8? Claro, si esto es tan positivo y genera un incremento tan importante del incremento del consumo en España, ¿por qué no? Porque las empresas en este país entonces no han llegado a esa conclusión. Dice, pues mire usted, pues para que compren más mis productos, en vez de trabajar 40 horas, voy a poner a todos mis trabajadores a trabajar 18. ¿Cómo que ninguna empresa ha llegado a esa conclusión? Por lo tanto, es que esto es una solución que desde luego no está en el mercado, no es realista con lo que ocurre ahora mismo en la Unión Europea. Y luego hay un sinfín de propuestas más que si quiere las hablamos durante el programa, que yo desde luego, pues yo no entiendo, ¿no? Ustedes no han renunciado a la renta básica ciudadana, ¿no? Que dicen que es un derecho subjetivo de todo ciudadano por el mismo hecho de serlo, ¿no? Usted, pero literal, comillas, eso es diciendo, literal, comillas. Eso tendría un coste, un impacto presupuestario terrible. O sea, es que realmente, es que esto de ponerle una paguita a todo el mundo, pues yo creo que le gustaría a todo el político del mundo, pero es que de verdad es que esto es lo que proponen ustedes. Es que muchos economistas... No, es que yo no le saco el programa, yo es que se lo leo. Mire, el documento que hemos hecho... Ahora voy al programa, no me dejen por... Hombre, pues, sí, que de no es verdad. Pero, bueno, pues me alegro. Mire, Podemos ha renunciado a la renta básica universal. Hoy nos dice que ha renunciado a eso. Por lo tanto, se presentó a las elecciones europeas de mayo y nos engañó a todos, como chinos. Y el 1.200.000 que lo votaron, pues fueron engañados. Porque si me dice que ahora que han renunciado 5 meses después, pues entonces han renunciado. Es que, en fin, es que se tienen que aclarar, porque es que realmente la sociedad española les pide un poco de concreción. Luego hay muchos más elementos que uno dice, pues de verdad, es que de verdad que no se entienden, ¿no? Hay cosas, dice, van a crear nuevos impuestos ambientales en los ayuntamientos, ¿no? A nivel local. Pues pongo algún ejemplo. O sea, a la gente le gustaría saber qué impuesto ambiental local van a crear ustedes. Dice que van a derogar la reforma laboral. Pues yo les invito a que hagan una reforma laboral alternativa, que nos presenten su proyecto. ¿Cuál va a ser su proyecto de política para crear empleo? Porque si derogan la reforma laboral habrá que crear otra, ¿no? Entonces yo creo, les pido que la presenten. No usted, que yo sé que usted no es de Podemos, que no es una cosa, esto que estoy diciendo a usted, es decir, al círculo, digamos, de Podemos, es decir, que concreten, porque de verdad es que esto de vender humo y, como decía en la entradilla, pues crecepelo, ¿no? Pues yo creo que tengo la obligación como diputado de decirle a la gente que el crecepelo no existe, que es que no existe, que es que no existe. Además, muchas de sus propuestas realmente no se aplica en ningún país del mundo. Muchas. Yo busco países. Esto de consagrar el crédito en la Constitución, ninguno. Es que, de verdad, lo de la renta básica universal por el hecho de ser ciudadano, en ningún país. Es decir, son, perdóname la expresión, bueno, ideas vamos a ver, don Juan y don Antonio, vamos a ver. Una opinión rápidamente delante de la mesa y le vais preguntando, si queréis, al profesor Torres, más que al... incluso a Antonio Gallego, si queréis. Me gustaría preguntarle al profesor Torres. Yo lo primero que quiero subrayar es que ahora mismo el profesor está sentado aquí y hablando ante el conjunto de los españoles del programa económico de Podemos, porque hay un gran éxito del marketing, de la comunicación y de la propaganda de Podemos. Y uno de esos grandes éxitos es, bajo mi punto de vista, haber logrado cooptar a profesionales verdaderamente cualificados y reputados, como el profesor Torres. La pregunta es muy simple, profesor. Primero, si usted defiende los planteamientos que hacen los líderes, no le voy a decir los jefes, los líderes del partido al que usted asesora. Estoy hablando de Pablo Iglesias y del el ideólogo en jefe, el señor Monedero. Lo digo por una cuestión, porque como ellos han demostrado tanto fervor y apoyo y entusiasmo hacia el modelo económico de un país, por ejemplo, Venezuela, que todos sabemos qué es lo que está ocurriendo en ese país, quizá convendría subrayar que cuando se aplica ese modelo económico, a lo mejor uno va al supermercado, tiene que hacer 5 horas de cola, que es lo que está ocurriendo esta tarde en Venezuela, cualquiera que haya visto la televisión lo sabe, y resulta que no hay gel, no hay leche, no hay azúcar, no hay pan, y si tiene un hijo y se va a la farmacia, no hay medicinas básicas. Y hay una catástrofe humanitaria.
Entonces, le quería preguntar, desde la admiración que le tengo, porque me consta que es un profesor muy reputado, si efectivamente usted es consciente de eso, o de otra forma también, si no se consideran algunos de ustedes profesionales de primera división usados, entiéndame la expresión, por los líderes de Podemos. Mire, yo estudié con una beca y desde que fui becario y pude estudiar, gracias a la generosidad particular y luego del Estado que financiaba las becas, yo creí que tenía a lo largo de mi vida la obligación de devolverle a la sociedad, modestísimamente, los conocimientos que yo hubiera podido acumular. Entonces yo lo que hago sencillamente es brindar mi modesto saber, que es modestísimo, y lo pongo a disposición de la sociedad. A mí no me importa que me use nadie, porque lo que está usando es un arma que no mata a nadie, sino que en todo caso, quizás si tengo la suerte, pues puede liberar, si sirviera para eso, y si no, no hace daño. Entonces, yo simplemente me limito a eso, no me importa que me use. En otras ocasiones profesor, si me han usado pobreza, Pero le preguntaba si comparte usted... No, en lo que... No mata a nadie, profesor, bueno, pero si crea pobreza, si ese bueno. conocimiento crea pobreza... Bueno, hombre... Es un daño a la sociedad, sí, ¿no? pero mire, pobreza, fíjese cómo estamos en España. Y sería eso tan demagógico, si me permite usted, ¿no? Como para si yo le dijera, señor Rajoy, usted... Pues, mire, las políticas cuando se hacen mal, cuando no se aplican en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad, pues crean ese problema. Venezuela es un país del cual, aunque nos pille lejos, creo que se pueden aprender algunas cosas importantes en España. Primera, déjeme, sí. por lo menos dos cosas. Primera, que cuando unos grupos sociales minoritarios acumulan tanto en perjuicio de una gran parte de la sociedad, pasa lo que hizo un refrán chino, que no se puede mantener uno de puntilla durante mucho tiempo. Allí se incrementó muchísimo la desigualdad y se han encontrado con una sociedad fracturada, tan fracturada que es dificilísima la convivencia y es dificilísimo que allí puedan resolver los problemas, porque cuando una sociedad se fractura hasta ese nivel, no se puede solucionar nada. Y yo creo que en España tendríamos que tomar nota de eso. Es normal que una persona que aborda, supongo, los problemas pues desde un punto de vista teórico, ideológico, político, económico, diferente a como yo lo abordo, pues tenga una perspectiva diferente de cómo solucionar los problemas. Es que eso es lo normal, los seres humanos somos diversos, tenemos tradición, cultura, creencias, lo que sea. Para eso está la democracia, para debatir con rigor, con serenidad y para que la mayoría de la sociedad pueda imponer su criterio. Que se están alzando las manos. Sí. Un momentito, Antonio, que dice brevemente. No, muy brevemente. Y seguimos con la mesa. Sí. Es Antonio que al final esto de la economía también al final llega un momento que tienes que plasmar las políticas y las propuestas en hechos concretos y en partidas presupuestarias concretas. Desde el punto de vista de filosofía, pues todos estamos en contra de que haya pobreza, queremos que haya menos desigualdad, que haya más empleo, que todo el mundo tenga un sueldo más elevado. Pero eso estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, lo que pasa es que luego a la hora de hacer políticas públicas tiene que concretar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes proponen comedores gratis para los niños. Eso no es mentira, es que de Pues verdad. traigo programas, es que me lo he leído este fin de semana. Antonio, por favor. Es que, bueno, ahora lo saco. No hace falta, ahora lo saco. Pero es que no hace falta inventarse las cosas. Que le saco la página. Es que de verdad, Antonio, usted es una persona. Que le saco la página. Pero pues sáquela ya. Ahora la saco. No, pero ahora, mientras tanto, es que de verdad se lo digo. Cualquier cosa. Es que está usted quedando fatal porque la gente que nos está yo viendo lo puede comprobar. Oiga, que si es que, mire. Que le voy a sacar la página, hombre. Pues venga, sáquela ya. Bueno, es que estamos en directo. Ahora en publicidad. Entonces, al final, yo la pregunta que le hago es, este conjunto de medidas concretas que van en su programa, ¿qué impacto presupuestario tiene? ¿Cuánto cuesta implantar esas políticas? Fíjese usted, y si usted conoce cuál es la cifra total del presupuesto español, es decir, qué porcentaje es una propuesta concreta. Fíjese usted, si usted no se ha leído el documento. Fíjese, Antonio, si usted no se lo ha leído, yo sí que no se ha leído el primer párrafo. El primer párrafo pone que esto no es un programa, esto es un documento de bases
para que se haga el programa. Esa es literatura, No. entonces es que... Bueno, claro, efectivamente, pues, literatura, pues, hombre, música claro, no es, claro, ni claro. escultura, es Pero- literatura, pero claro que sí. Ahora le sacaré las páginas. Pues venga, Sacaré las sáqueselas, páginas, hombre. pero si además, Sí. mire, yo le agradezco, yo cuando... Que no pasa alguien me- nada, que no pasa nada, nada. nada, pero... Yo se la hombre, saco, yo no me lo- pero el que si no me es lo he inventado he sido yo. Bueno, pues... Bueno, vamos a ver, venga, preguntar, por favor. Venga. A ver, Isabel Durán. vamos a ver. Yo tengo que decir que lo que le he escuchado aquí a Juan Torres, al profesor Torres, yo lo suscribo. Salvo lo que ha dicho de Venezuela, porque si llevamos a analizar las causas, en fin, nos lleva muy lejos, ¿no? Esa fractura creo que la han fomentado más quienes están ahora en el poder. Pero evidentemente creo que ha dicho en 2 ocasiones, ha hablado de gran acuerdo nacional. Creo que es importantísimo un acuerdo social. Creo que nadie puede estar de acuerdo en decir, en querer un país donde las desigualdades sean terribles, que es lo que hay ahora mismo en España. Y creo que todas esas cuestiones que usted ha estado diciendo, me parece que las suscribimos todos o casi todos, desde luego. A mí me parece importantísimo. Lo que me preocupa es cómo se plasma eso. Entonces, cuando yo he escuchado que le preguntaban, y por eso quiero volver a preguntarle, usted, por ejemplo, esa renta básica universal que prometía Podemos, ¿la mantendrían de cara a unas futuras elecciones? Es decir, que todo español, por el hecho de serlo, va a recibir un salario. ¿Esto es algo que se va a decir en serio en el programa electoral de Podemos? En lo que diga el programa electoral de Podemos, yo no lo sé. En el documento de bases que nosotros le hemos entregado a Podemos, no se propone la renta básica universal. No se propone. Cualquiera que haya leído los textos del profesor Vicente Navarro o los míos, sabe que somos contrarios a esa propuesta, por razones que yo con mucho gusto se la puedo explicar aquí. Con independencia de que creo que es una propuesta que no se tira por la basura así tan fácil, o sea que detrás de ello hay análisis. Disculpe. Es que no diga eso, porque es que sí que aparece, hombre. Establecer un sistema de renta mínima garantizada como derecho subjetivo de todas las personas. ¿Dónde lo pones? Vamos, voy a que es buscar. exactamente lo Es que mismo. no es igual la a ver renta. a ver si no se lo ha leído usted. No, mire, esa propuesta... yo se lo saco. Mira, perdone, esa propuesta está prácticamente sacada, es la idea que defiende Cáritas, de rentas de garantía para personas que no tienen ingresos, por razones... Pero no sería universal entonces. No, la claro. renta básica universal, que es efectivamente la que se concede a cualquier persona por el hecho de ser ciudadano, yo particularmente, y el profesor, perdón que me haya mencionado yo antes, el profesor Vicente Navarro y yo no la defendemos y no la hemos puesto en el programa. Hemos dicho que sí creemos que hay que garantizarle un ingreso mínimo a todas las personas. Eso no significa a todas las personas, o sea, a las personas que están sin ingresos. Pero eso ya se le está garantizando de alguna forma, ¿no? Efectivamente, Ahora mismo, prácticamente. Ellos Que no. aquellas personas necesitadas están recibiendo esa a las personas que han perdido pero su sí, empleo, pero no mire, todas las pero personas de Antonio, España, como Antonio, proponen los ellos. defensores, De verdad, Antonio, es que- pero lea un poquito. Es que me lo he leído, pero ¿verdad? no, porque si usted leyera los defensores que hay en España de la renta básica universal, que a los cuales, por cierto, le tengo bastante respeto, nos están poniendo verdes al profesor Vicente Navarro y a mí, si es que nos están poniendo verdes cada dos por Antonio, tres. sí, yo también. A ver, venga, un momentito, venga, Jaime y luego Isabel, venga, vamos a cerrar aquí. Yo, don Juan, Venga, si tenéis toda la oportunidad después de escucharlo, y se lo digo de todo corazón, o Pablo Iglesias se ha equivocado de economista... Eso es o posible, usted- o eso usted- es posible, pero yo o ya usted- de eso no tengo culpa. Eso, una cosa, o la siguiente posibilidad que también cabe es que Juan Torres esté tan próximo a lo que representa Pablo Iglesias como yo puedo estar de lejos de Pablo Iglesias. Me parece que usted se parece a Pablo Iglesias como un huevo a una castaña. Y a continuación le pregunto... Eso dice mi madre. Le pregunto, ¿qué opiniones? Porque esto que ha dicho tiene un punto de cosa razonable, que bueno, se puede discrepar en alguna cosa, pero por lo menos, y sobre todo a la hora de expresarlo, lo ha hecho con un carácter, una moderación y una tolerancia que yo celebro. Ojalá Pablo Iglesias fuera un poquito como usted. Pero ahora viene la pregunta. Cuando usted oyó por primera vez, allá por el mes de mayo, el programa electoral que venía de serie de la factoría de Podemos, sin pasar por usted, ¿qué pensó? ¿Es una barbaridad? ¿Es un delirio? ¿Es una utopía? ¿Qué le pareció aquello? Pues me pareció que era un programa de máximos
para unas elecciones europeas, es decir, para un marco de gobierno diferente, que por lo tanto planteaba aspiraciones a largo plazo y en el marco de una nueva institucionalidad, que era muy difícil de llevar a la práctica solo desde un país o sobre un partido. Y, hombre, si le soy sincero, y yo que tengo muchos defectos, desde luego no tengo el defecto de ser falso, pues diré que en algunos puntos me parecía que a alguien se le había ido la pluma, porque efectivamente había propuesto... Bueno, yo creo que algunos dirigentes de Podemos lo han reconocido. O sea, bueno, era un programa de máximos y que era imposible pensar que eso en el marco de una legislatura o en Europa, en las condiciones en las que estaban, por ejemplo, se planteaba nacionalización de la industria alimentaria. Pues, hombre, eso, con independencia de que se esté de acuerdo o no, es evidente que no parece que sea algo que en un periodo, pero bueno, también en todos los partidos hay programas de máximos, es decir, es la aspiración, digamos, a la que alcanza un partido. También eso me parece un ejercicio de honestidad, y si se ven otros programas, pues también se encuentran aspiraciones de ese tipo, ¿no? A ver, yo tengo dos... Hombre, Jaime, tío... Un segundo, no, pero es que... Hombre... Y el programa de máximos que a usted le parecía aquello que venía de Podemos... ¿Y no será que lo que a usted ahora ha hecho le pueda parecer a Pablo Iglesias un programa de mínimo? Pero eso usted lo traen aquí un día y le preguntan. A ver, yo tengo dos... Si viniera... Hombre, yo he hecho esto por convicción moral. Ya lo he dicho antes, porque siempre que me lo han pedido otros partidos, otras organizaciones, ONG, sindicatos, he dado lo que puedo hacer. Muchas veces he dicho, ¿para qué me meto en esto? Pero bueno, a ver, yo tengo soy dos... así. Y no solamente Pablo Iglesias, sino quizá muchas... En fin, yo leo Internet, leo Twitter, y cualquiera ve que no pasa un día sin que me pongan verde, por un lado y por otro. Los que estamos en los intersticios, yo no estoy afiliado a ningún partido desde hace, vamos, años y años, y entonces los que tenemos independencia, libertad de criterio, estamos acostumbrados a que nos den por un sitio y por otro. No, pero entonces, pues... yo, de verdad, profesor, yo por lo menos por mi parte, que yo no vengo a dar, yo de verdad... estoy deseando que Antonio dé paso una publicidad para ir a buscar el programa y buscar las páginas. Enseguida iremos a publicidad y luego... yo lo tengo delante, quiero hacer una pregunta, de todas esas medidas a las que he hecho referencia, ¿no? Yo lo que creo que es un documento que es humo. Es una declaración de intenciones, esto lo podemos hacer absolutamente todos, nos podemos sentar ahí un día y decir, mira, pues no queremos pobreza infantil, queremos que la educación en la escuela sea perfecta, que hayan guarderías en todos los pueblos de España, hay muchas, en fin, esto lo queremos todos. Sí, pero... Esto, lo que ustedes han hecho es la carta a los Reyes Magos. Pero Antonio, en 2008 su partido se presentó a las elecciones ofreciendo a los españoles pleno empleo. En 2008 el programa del Partido Popular ofrecía pleno empleo. O sea que el partido con el que usted, hay en muchas chimeneas. El partido con el que usted colabora se presentó, lleva 6 meses diciendo que va a expropiar la segunda vivienda, que quiere equiparar las... también es mentira. Es como cuando... También es mentira. Es que claro, ¿qué pasa? Que todo lo que digo es mentira, y esa es la técnica que tiene usted de debate. Un partido que está gobernando España no necesita recurrir a eso. Me recuerda cuando le decían al PSOE en el año 77 que iban a quitarle a la gente las televisiones. Que no hay líderes de Podemos que hayan pedido la expropiación de la segunda vivienda, de las viviendas vacías. Yo le puedo sacar otra manta de recortes de prensa líderes de Podemos. Si es que cada vez que voy a hablar en el programa usted va a decir que es mentira, me parece una técnica de debate muy... No, perdone. Mira, yo tengo dos preguntas concretísimas. Tú tienes ahí el programa, por cierto. Yo tengo aquí el programa, lo tengo delante. Sí. Entonces, una se refiere al programa y otra no. Primera, hoy, bueno, se conocía ya de antes, pero hoy ha salido publicado en un diario digital que el señor Monedero ha facturado en 2 meses en una empresa de la que es único administrador y único trabajador una cantidad de 425.000 euros, lo cual a mí me contrasta un poco con esto de crear empleo y de que las pequeñas y medianas empresas y el crédito. Esta no tiene ningún problema de crédito porque ha facturado casi 425.000 euros y no tiene ningún trabajador, excepto el señor Monedero. Yo quiero preguntarle a usted, desde el punto de vista de la legislación fiscal vigente y de la interpretación que hace la agencia tributaria de esa legislación fiscal, si esto es correcto o no es correcto. Si el señor Monedero puede tener una sociedad, facturar como único administrador y único trabajador de esa sociedad
425.000 euros y además no pagar IVA. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta... Pero que responda entonces, Isabel. Vale, pero luego me dejas hacer la segunda, que se refiere al programa. Por supuesto que sí. Para hacerme una consulta fiscal supongo que tendría que hacer un convenio con la fundación de mi universidad y entonces le paso usted factura. economista, le pregunto su opinión de economista. Mire, no, pero mi opinión sobre esa cuestión es que no se la voy a dar porque comprenderá usted. Ya. No, pero no se la voy a dar porque es que no tengo por qué dársela. No, claro, no, hombre, usted está aquí, viene aquí, le preguntamos, pues digo yo que será para que conteste, pues o esto como es incómodo no lo contesta. Es una periodista importantísima en este país. Pregúntele usted al señor Monedero, porque usted no me... Yo qué sé de dónde viene eso, ni de dónde va. Vale. O sea, que esto no quiere contestar. Bueno, pues le pregunto... Es que no quiera, es que ni debo ni puedo. Vale, pues le hago esta segunda. Vale. Ni debo, pero por desconocimiento, ¿por qué no debe? Hombre, ¿usted no lo conoce? Porque usted no conoce el caso y por eso no quiere usted... Sí, lo leí ayer en la prensa. ¿Por qué no debe contestar? Lo leí en la prensa. ¿Por qué no debe contestar? Si en vez de referirme a Monedero me dirigiera... Si esto afectara a un líder del PP, en vez de afectar a Monedero, ¿tampoco me contestaría? En los mismos términos le diría igual, que yo ni debo ni puedo pronunciarme sobre una cosa que no conozco. Bueno, pues le pregunto sobre el programa. Esto no me contesta bien. Ahora le pregunto sobre esto que está en el programa. Primer párrafo del programa de Podemos lo tengo aquí. Entre otras medidas propone, y estoy leyendo textualmente, reducción de la jornada laboral de 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza. Establecimiento de mecanismos para combatir la precarización del empleo, especialmente en el empleo juvenil, para contrarrestar el exilio juvenil. Eliminación de las empresas de trabajo temporal. Y luego dice, derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva de calidad y que garantice una vida decente tras la jubilación. Su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional. Y yo le pregunto, ¿esto cuánto cuesta y cómo se paga? Estos 3 puntos concretos del programa. Mire, nosotros no hemos hecho un programa. Hemos hecho un documento de bases, hemos hecho propuestas que creemos que en la filosofía que defendemos se pueden plantear. En el programa que usted ha leído, que ha tenido la bondad y la generosidad de leer, puede ver perfectamente que nosotros hacemos una serie de propuestas y decimos, ahora reúnanse ustedes, convoquen a expertos, hagan números y vean esto como se ensarta. Porque, pero esto es el programa de Podemos, lo que yo le he leído. No, perdone, si usted ha leído el documento... Se llama... Podemos, documento final del programa colaborativo. Esto es lo que yo le he leído. No, eso no, bueno, yo en eso no sé. O sea, yo le respondo... Esto es lo que ofrece Podemos. Vale, pero yo, discúlpeme que le diga que yo hablo aquí y defiendo modestísimamente el documento que el profesor Vicente Navarro y yo le hemos hecho a Podemos. Entonces yo sé que Podemos en sus organizaciones y tal están haciendo propuestas. Pero bueno, las propuestas que haga Podemos, como ciudadano, yo las puedo valorar, pero no me hago responsable de ellas. Si usted quiere, yo se las comento. Pero esas no son las propuestas que están en el documento que nosotros hemos hecho. O sea, que ustedes tampoco rebajarían la edad de jubilación a los 60 años, ni la jornada a 35 horas semanales, ni pondrían una pensión que permita vivir decentemente, que es una cosa muy bonita, un brindis al sol estupendo. Que permita a la gente vivir decentemente, querrá ponerla a cualquier partido. Sí, pero me gustaría a mí que se cuantificara eso. Cualquier partido está procurando que eso sea así. Sí, pero... El Partido Popular, hasta cualquier otro, está tratando de que sea así. Ningún partido quiere que la gente, cuando sea mayor, su abuelo, mi abuela o mi madre, pues no tenga pensión. Pero si se rebaja la edad de jubilación a los 60 años, ¿cómo se paga? ¿Cómo se paga rebajando la edad de jubilación? Mire, ¿cómo se paga eso? Las pensiones públicas, por ejemplo, lo que antes aludía don Antonio Gallego, nosotros decíamos que se puede plantear, lo que en otros países hay, que en una situación de crisis, cuando la seguridad social se resienta, decíamos, una de las fórmulas es o subir con carácter extraordinario cotizaciones de seguridad social o que se financien con presupuesto. Estamos diciendo, oiga, que ustedes están ahí esas posibilidades, estudien la cuestión. ¿Cómo se financian las pensiones? Va rebajándolas a 60 años, preciso. Sea como sea. Hombre, es que son muchos más pensionistas. Déjeme un momento. En España las pensiones se financian con cotizaciones a la seguridad social. ¿Cómo se puede garantizar el futuro de las pensiones? Rebajándolas a 60 años. Bueno, me deja usted que se lo diga. Es que eso es el programa de Podemos, pero me deja usted que... por eso. Pero es que yo, si usted quiere se lo digo, si no, pues nada, me voy y se va... Conteste, profesor Torres. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que las pensiones se puedan financiar?
mayores o menores, con cotizaciones sociales y con salarios que mantengan en el total de las rentas una proporción adecuada. ¿Qué está ocurriendo en España? En otros países también, pero particularmente en España. Pues que si los salarios están cayendo en su peso sobre el total de la renta, pues lógicamente las cotizaciones sociales cada vez son menores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para garantizar las pensiones públicas? Hombre, o bajarlas para que se cobren 3 euros, o garantizar que haya más actividad, que haya más empleo, que las empresas contraten a más trabajadores, que haya más masa salarial y al mismo tiempo más beneficios porque se venden más, y que haya más cotizaciones sociales y financiación a la seguridad social. ¿Cómo? Eso es lo que tenemos que hablar. Sí, hombre, Fernando y José Manuel, Antonio. No, que en eso está precisamente el gobierno, precisamente está la sí, pero da la casualidad de que el gobierno en el año 2011... Yo no lo he interrumpido. Perdón. El gobierno está en eso. La primera prioridad del gobierno es la creación de empleo. El año pasado, 417.000 nuevos cotizantes a la seguridad social, 253.000 parados menos, 220.000 trabajadores a tiempo completo. Poco a poco las recetas están dando cierto resultado y poco a poco, aunque queda mucho por hacer desde luego, eso es de lo que se trata, de que más gente se pueda incorporar al mercado laboral. Claro, su programa, al final, ¿qué viene a decir? Hombre, estaría muy bien que trabajara todo el mundo y que todo el mundo tuviera derecho a un empleo. Pero en eso estamos absolutamente de acuerdo. No, lo que te preguntaba Isabel es si para garantizar el futuro del sistema de pensiones en España lo correcto es bajar de los 65 a los 60 años, porque no parece muy razonable, porque todas las propuestas en Europa van en sentido contrario. Otra de las propuestas, que ahora también me dirás que no van en tu documento de bases, que dice equiparación de las pensiones no contributivas con el mínimo de las contributivas. Es decir, que en España haya gente que sin haber trabajado o sin haber cotizado cobre la misma pensión que muchos de los que sí han trabajado. Por lo tanto, eso también es un tiro al equilibrio en el sistema de la seguridad social. Por cierto, hoy en España se están destinando 131.000 millones de euros a pensiones y estamos en récord histórico de gasto en esa materia. Por lo tanto, es que ustedes hacen propuestas en un sentido y en el contrario. Sí, pero a ver, Antonio, don Juan, por favor, un segundo. Responda brevemente que vamos a ir a publicidad y luego seguimos. Venga, por favor, sí. Un segundo, porque eso es un tiro. Lo que es una bomba al sistema de la seguridad social es que con el gobierno del Partido Popular, en el año 2011, los salarios representaban el 49,5% del total de las rentas y en el año 2014 el 46,6%. Lo que fue una... Eso es lo que hace que cada vez haya menos salarios y por lo tanto menos cotizaciones sociales y tengamos que estar recortando las pensiones. Y eso es lo que tenemos que ver los españoles, de qué manera le damos la vuelta. En eso estamos, profesor. Pues bueno, yo me vamos a ver, profesor Torres. Y espero que se pueda. Profesor Torres, Antonio, un momentito. También está Yáñez y Jauregui, que quieren también preguntar y están pidiendo la palabra más veces. Pero antes tengo que decirles a ustedes que si se han preguntado alguna vez por qué las naranjas y mandarinas de hoy no tienen el sabor de ayer, la respuesta está aquí. Con naranjas.com no van a preguntarse más esto. Son naranjas con más zumo, más sabor, fuente de vitaminas 100% natural, maduran en el árbol, están recién recogidas, no les aplican ningún tratamiento químico y además no las almacenan en cámaras de frío. En 24 horas tiene usted estas naranjas en su casa. Hagan su compra a través de esa página web que ven ahí, www.naranjas.com o el teléfono 964 592 819, teléfono que también ven en pantalla, ya lo saben. Y en naranjas.com además pueden encontrar también, porque ven ustedes en este bodegón, confituras artesanales de naranja y mandarina y un excelente vino de naranja como este que tienen ustedes aquí. Recuerden el teléfono 964-592-819 o entren en www.naranjas.com y hagan su pedido. Además, si no le gusta lo que recibe, le van a devolver el dinero, ya lo saben. Volvemos enseguida y continuamos con nuestro debate. Hasta ahora. Guerra abierta en la izquierda. PSOE frente a Podemos. Un personaje político que miente más que habla. Está perdido. ¿Con quién está Pedro Sánchez en Grecia? Además que Podemos, yo creo que a ese partido deberían de llamarle No Sabemos. Esta noche, en El Cascabel.
Economía de Podemos. Hay que actuar ya decisivamente en la financiación de la economía. La economía del PP. Molesta que en España poco a poco vayamos abandonando la recesión. El país está creciendo. Cara a cara. Es necesario un pacto de rentas, que una desigualdad creciente está echando abajo la economía. A los partidos de la oposición que sus recetas fueran más solventes y no propias de vendedores de crecepelo. No son creíbles. Es materialmente imposible que España pueda hacer frente a los pagos. ¿Por qué aumenta la deuda pública? Porque hay déficit público. Ustedes no pueden estar diciéndonos que el objetivo del déficit público, pues hombre, que lo dejemos ahí, que tampoco es tan importante, y luego vengan aquí y se escandalicen. Os voy a poner un caso que es sangrante. Voy a hablar. Retomamos el debate enseguida, pero antes, Paola Sánchez, ¿cómo va nuestro barómetro? Puesto que hemos planteado la pregunta en función de este debate que estamos manteniendo precisamente, aquí. Claro. A ver qué opinan nuestros espectadores. Vamos a ver cómo están esos marcadores. Ahora mismo tenemos un 64,5% de las llamadas de personas que creen que es más fiable, más creíble, más verídico el programa económico del PP frente a un 35,5% que en este caso se decantarían por el de Podemos. Y vamos a leer algunos de sus mensajes. Por ejemplo, el de Marcelino. Dice: Rajoy proporciona la estabilidad necesaria para la buena marcha de la economía. Podemos, sin embargo, proporciona inestabilidad y falsas ilusiones. Otro, el de Pino, dice: entre el 52 y el 80% en impuestos, mi bolsillo, en este caso, se cree más al del PP. Domingo, más aséptico, dice: no, Pino, porque del PP ya sabemos y de Podemos, que yo sepa, no tiene ningún programa definido. Cuando lo tenga bien clarito, ya opinaremos. Y por último, en tono de humor, Carlos nos dice: los dos están en la sección de ciencia ficción del Corte Inglés. Bueno, opiniones que ustedes pueden seguir enviando. Vamos a volver con el profesor Juan Torres y con Antonio Gallego, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Presupuestos. Antes voy a decirles a ustedes que si quieren conducir tranquilos y seguros, no olviden el Ángel Driver F10, el F10 de Ángel Driver. Van a evitar que les metan la mano en el bolsillo, van a evitar perder puntos, tener costes económicos. Con las multas tiene una exclusiva base de datos que le va a indicar dónde están prácticamente todos los radares. El F10 además es totalmente legal, no podrán multarle por llevarlo ni en su coche ni en su motocicleta. Es tan bueno que casi es un detector. Así que pida el suyo. Aproveche la oferta de enero, de la cuesta de enero y de las rebajas de enero. Publipunto está que lo tira. 902, 182, 192. Digo bien porque ya saben que su precio es de 205 euros. Que hay una oferta especial de 129,99. Pero los pedidos que ustedes hagan a partir de este instante, porque nos están viendo y pueden marcar el teléfono, en los próximos 30 minutos marcan ese teléfono que ven en pantalla y van a pagar 10 euros menos. Les va a costar 119,99. Gastos de envío gratis. Aprovechen la oferta y las rebajas de enero. 902, 182, 192. Y así van a viajar mucho más tranquilos. Vuelvo con el profesor Torres y con Antonio Gallego. Vamos a ver, tenía la palabra, si no recuerdo mal, Fernando Jáuregui, por ejemplo. Fernando, que estáis siguiendo el debate y para concluir en 10 minutos aproximadamente. Venga, bueno, yo lo primero que voy a decir es que descalificar un programa, esto no es un programa, es un documento, es realismo sin renunciar a los sueños, es un documento, sin renunciar a los sueños. Descalificarlo globalmente me parece una tontería. Yo creo que aquí hay aportaciones con las que yo me identifico absolutamente. Por ejemplo, un tema concreto, la reforma laboral. A mí me parece que la reforma laboral no ha creado puestos de trabajo. Lo que ha creado puestos de trabajo ha sido la flexibilización o la contrarreforma laboral. Es decir, facilitar la creación de trabajadores autónomos y facilitar la creación de emprendedores. Pero es aquí, profesor Torres, donde yo no acabo de ver nada claro el documento que ustedes han elaborado. Ha hecho usted una referencia levísima al emprendimiento, a facilitar el emprendimiento a los jóvenes. Pero aquí en este programa, en este documento, ahí no se hace hincapié para nada en el emprendimiento, en la necesidad de generar emprendedores. Esto, a mí me parece que, claro, en algunos ambientes, comisiones obreras, por ejemplo, piensan que esto es una política neoliberal, esto del emprendimiento que acabará mal, esto lo carga el diablo y ya veremos a ver cómo acaba la seguridad social y el emprendimiento. Usted, como teórico de la economía, quiero decir, ¿qué opina sobre esto? En un programa de Podemos debería incorporar el emprendimiento como una de las bases para la reforma laboral de verdad, para una reforma laboral de verdad, la creación de trabajadores autónomos, facilitar la creación de trabajadores autónomos, o en ese debate inmenso en el que estamos metidos, que es el debate clave entre part job y no job,
hay que decantarse por el no job, como hace Comisiones Obreras, por ejemplo. Bueno, con brevedad ya, profesor, que vamos mal de tiempo. Venga. Es muy difícil ahora en un par de minutos o menos y en este documento haber abordado una crisis tan grandísima como la que está teniendo el trabajo en todo el mundo, ¿no? Y también en nuestra economía. Nosotros sabemos, y yo creo que lo sabe mucha gente, teórico muy importante, que posiblemente una de las cosas que van a cambiar después de toda esta convulsión que estamos viviendo es el modo de trabajar, el modo de organizar los recursos. Si seguimos empeñados en seguir utilizando los recursos de la manera en que lo estamos haciendo, desde luego no vamos a salir. Entonces, nosotros creemos, y lo apuntamos, y creemos que pues, no solo Podemos, sino quien pueda o quiera abordar estas cosas, decimos, hay que pensar en nuevas formas de trabajo, en nuevas formas de creación de empresas, nuevas formas de propiedad, nuevas formas de capital, nuevas formas de innovar. Lo bueno, dentro de la fatalidad que supone siempre una crisis tan grandísima y tan dolorosa como esta, es que nos obliga a todos a pensar de otra manera si realmente no queremos reproducir pronto lo que está ocurriendo. Desgraciadamente, las grandes autoridades del mundo están siendo muy poco ágiles en eso, muy poco sinceras. Usted seguro que recuerda los primeros documentos del G20 que querían alumbrar una nueva economía, una manera diferente, un mundo distinto, refundar todo. ¿En qué se han quedado? En nada. Yo creo que tenemos que repensar y por eso yo al principio... Los sindicatos también tendrán que repensar algo. Todo. Los sindicatos se han quedado absolutamente los sindicatos, en este terreno, ¿no? Las patronales, los empresarios, los trabajadores, los jóvenes, los mayores. Tenemos una sociedad herida y herida, me atrevería a decir que muy gravemente. Lo estamos viendo, la gente joven. Un sobrino mío que leyó la tesis doctoral en química con una brillantez extraordinaria hace poco, se tiene que ir a Suecia. Estamos siendo conscientes de lo que eso supone, que los jóvenes se estén yendo. Evidentemente nadie quiere que se vayan, pero se están yendo. Y el fracaso de una sociedad que contempla eso sin impedirlo y sin movilizarse decisiva y eficazmente para impedirlo, es un fracaso histórico. Entonces tenemos que repensar eso. Si yo le dijera a usted, pues mire, señor Fernando Jáuregui, nosotros aquí en el documento lo que decimos está la solución, yo sería un pedante. Entonces sí que estaría vendiendo crecepelo. Yo soy un pensador modestísimo y lo que quiero llamar a la sociedad es a que esto hay que pensarlo. Y darle soluciones. Antonio Gallego, ahora vas tú, Yáñez, y ya terminamos. A ver, si estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar muchos aspectos en nuestro país, que queda mucho por hacer. El Partido Popular accedió al gobierno en el año 12, un país que estaba en caída libre, se habían destruido 3,5 millones de empleos en la última legislatura, con un déficit público del 9%, con la prima de riesgo en 420 puntos, estábamos camino de la bancarrota. Y poco a poco, con el esfuerzo de todos los españoles, hemos logrado levantar poquito a poquito la situación económica de nuestro país, aunque a ustedes o a algunos de ustedes les pueda molestar. Yo recuerdo que llevamos 5 trimestres consecutivos creciendo, que España es hoy la economía de Europa que más crece, la economía de Europa que más empleo está creciendo, que vamos a salir de la crisis, que poco a poco lo vamos a conseguir. Y antes de que Antonio pase la palabra, sí que me ha dado tiempo, entre las 63 páginas de su documento, leer lo siguiente: protección especial a la infancia, prestaciones universales por criatura y otras medidas preventivas de la pobreza infantil, como gratuidad de los servicios de comedores escolares. Es decir, yo es que no me invento las cosas, yo no vengo a la tele a inventarme las cosas, ya yo le pregunto, ¿cuánto cuesta esa medida? ¿A cuántos niños le afecta? Porque es que al final la diferencia entre el Partido Popular y Podemos es la siguiente. Ustedes juegan al Monopoly y yo juego con dinero de verdad. Yo al final tengo la responsabilidad de tomarme decisiones y tengo que cuadrar los presupuestos del Estado, cosa que ustedes, pues bueno, pues juegan a que, bueno, pues hacer la carta de los Reyes Magos. Yo le pregunto, ¿cuánto va a costar esa medida y a cuántos niños le afecta? Y también habla este programa de aumentar el gasto público. ¿Cuánto va a aumentar el gasto público? ¿Se nos va a ir el déficit público? Y le hago una pregunta. ¿Es verdad que ustedes han reconocido públicamente que si gana Podemos
habrían turbulencias en los mercados y que desde luego aumentaría la prima de riesgo y la inestabilidad financiera española, porque eso lo han dicho también públicamente y hay notas de prensa que lo avalan. Por lo tanto, es que yo creo que ni ustedes mismos se creen sus propias propuestas, porque ustedes mismos reconocen que si ganan, aquí se monta un lío impresionante, como el que se va a montar en Grecia la semana que viene si gana Syriza, partido, por cierto, que es hermano de Podemos. Y yo ya entiendo que a lo mejor usted no es de Podemos, pero usted ha trabajado con Podemos, colabora con Podemos, que es una formación política que ha hablado de expropiar viviendas vacías. Es una formación política que ha hablado de estas cosas que hemos hablado a lo largo de estos últimos días, de expropiaciones. También ha hablado de expropiaciones. Antonio, yo como... de la edad de jubilación a los 60 años. Y yo no le pido que usted defienda a Podemos. No, pero quizá usted no viene aquí como Podemos. Yo defiendo... Y yo respeto sus posiciones, si desde luego, pero nosotros tenemos otra manera de ver las cosas. Nosotros pensamos que su planteamiento está fuera de la realidad. Yo, si usted me lo permite, lo único que yo le diría, si usted me lo permite y con el máximo cariño de verdad, bueno, primero le diría que ustedes exactamente no cuadran las cuentas, porque desde que gobierna el señor Rajoy la deuda se ha aumentado muchísimo. Por lo tanto, el presupuesto, cuadrarlo no lo cuadran. Están generando más déficit. Hay déficit. Vale, pero hay mucha más deuda. Pero bueno, mucha más deuda. Lo que yo le pediría... ¿Para qué es la deuda? Antonio, ¿y para qué es la deuda? De verdad. ¿Se lo explico para qué es la deuda? O para que lo sepan los telespectadores. Pues mire, para que no quiebre, por ejemplo, Andalucía, comunidad donde usted vive. Sí, por ejemplo, Cataluña, Comunidad Valenciana, entre otras. Para pagar servicios, para pagar facturas a empresas que no cobraban de las administraciones. Para pagar precisamente 26.000 millones de euros ayuda a Grecia, que por cierto, si ahora ustedes defienden esa quita de Grecia, Antonio, España se quedará sin cobrar 26.000 millones de euros. Lo único que le quería decir, si usted me lo permite, y yo se lo digo de verdad con el máximo respeto y con el mayor cariño, yo también. Y se lo agradezco, ¿por qué no hace un esfuerzo y se quita un poquito durante unos minutos y hacer posible durante el mayor tiempo posible ese cliché de que quienes no pensamos como usted somos la hecatombe y tal? Pues somos personas que queremos a España. Yo quiero a España en mi país, la amo, quiero que España salga adelante y estamos tratando a ver si entre todos podemos darle una solución. Pero es que, es que no es lógico. Le invito mañana que venga al Congreso de los Diputados, que tengamos una charla. Mañana o pasado, otro día, cualquier día. Yo voy encantado. Estoy encantado de mantener una reunión con ustedes, con nuestro equipo económico. No, con usted no. Usted podrá tener una reunión con Juan Torres López. Porque yo, desgraciadamente o afortunadamente, soy nada más que yo. Encantado. Pero, en fin, hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Estoy segurísimo. Pero reconozca que, hombre, muchas de las propuestas pues no son, son de difícil puesta en marcha. Hay un exceso de utopía. Hay un exceso de utopía. Hombre, con el programa que se presentó el Partido Popular a las últimas elecciones, ¿habría utopía ahí? Porque dígame usted que han llevado a la práctica. Todo. Dígame usted que no. Dígame usted que no. Dígame usted que no. Hombre, Antonio. No, dígalo. O sea, que han llevado el Partido Popular... dígame usted que no. O sea, el Partido Popular ha llevado a la práctica todo su programa. Mira, tuvimos que subir. De lo cual es que las encuestas saltan y tienen un apoyo. Claro, porque hemos sido, Antonio, si es normal. Imposible hemos sido el partido que se ha quedado solo delante del toro de la crisis, mientras Podemos, no vosotros, Podemos, el PSOE y otros partidos iban de plató en plató alimentando el apocalipsis de este país, que este país se hundía, que este país iba al carajo, y resulta que no se va al carajo, que somos el país que más crece. Mientras los demás currábamos y estábamos delante del toro toreando, el resto estaba por los platós poniendo a Mariano Rajoy a caer de un burro. Ahora, afortunadamente, pues mira, igual tenemos un poco más de tiempo para hacer política. Ya lo mismo que ustedes hacían cuando estaba el señor Zapatero. Gobernar. Exactamente igual hacen otros. Y mire, no sé si usted ha visto una película que se llama Mi gran boda griega. No he visto. En un momento dado, uno de los protagonistas, hablando de su madre, decía, no, mi madre que cocinaba magníficamente con todo, eso sí, sin olvidar siempre el condimento de echarle la culpa al horno. Hombre, estamos tratando... La diferencia entre usted y yo es que yo, al menos, sé quién es mi madre. El problema es que usted reniega de su madre, porque cuando le interesa dice que es Podemos y cuando dice no es Podemos. Eso me lo tomo como una cosa figurada de mala educación. No, escucha, no es su madre, su madre es su madre. Su madre es política. Perdone. Decía... Si es que no hay necesidad, es que de verdad, mire, España de verdad necesita otro lenguaje de la política.
Sí, pues estamos muy tranquilos. No, pero... Estamos muy pero tranquilos. no, hombre, eso yo creo que por su... No, pero que no hablaba de su madre, hablaba de su madre política. Es que no tengo madre política. Los seres humanos. No tenemos padre ni madre política. Usted trabaja para Podemos, le ha hecho el programa electoral. No, yo no trabajo para Podemos. Pero ha hecho el programa económico. Perdone, pero eso... Yo no trabajo para Podemos porque yo soy una persona, catedrático de universidad, independiente, que cuando me ha pedido, por ejemplo, en las últimas europeas, la Fundación Alfonso Perales me pidió un documento sobre Andalucía y Europa, pues yo con mucho gusto se lo di, y si mañana usted me pide un documento, yo con muchísimo gusto le doy el documento, usted hace lo que quiera con el documento, lo mismo que Podemos ahora con el documento que hemos hecho lo que quiera. Pero usted desde la independencia absoluta ha elaborado un documento y Pablo Iglesias dice, oye, pues estupendo. No. Estupendo, este es mi Por eso programa. he dicho que yo no trabajo para Podemos. O sea, que no ha remunerado, no ha Hombre, por retribuido. supuesto que no. Por supuesto. A ver, José Manuel, venga, brevemente ya, por favor, José Manuel, venga. Brevemente, pero estoy como el defensa Escoba, que juega al final del bueno, partido. el último que cierra En fin, la mesa, y luego teníamos una petición más de... escuchando la posición Jaime del y representante Alfonso. del Partido Popular y escuchando las cosas que se dicen que dice Podemos, porque son las cosas que se dicen que dice Podemos, es la máxima esta de que salía en un chiste de o yo o el caos, y todo el mundo gritaba el caos, ¿no? Esa es la impresión que yo saco de escuchar este debate. En todo caso, como yo sí he leído bastantes documentos del profesor Torres, me gustaría que nos ofreciera su opinión sobre este mantra de o yo o el caos que se está manejando tanto en Europa como por parte del Fondo Monetario Internacional con respecto a las elecciones griegas del próximo domingo. Se está diciendo que si gana Syriza va a ser horrible porque hará suspensión de pagos de su deuda, cuando lo que se está diciendo realmente, y reconocen todos los economistas avezados en Europa, incluido el ministro de Finanzas francés, es que es imprescindible e inevitable que se vuelva a abordar una segunda reestructuración de la deuda griega. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que se va a notar, de alguna manera, ocurra lo que ocurra en Grecia, porque va a haber una ruptura en la dinámica de lo que allí estaba ocurriendo. Hombre, es que lo que ha pasado en Grecia es serio. Tenga en cuenta que en Grecia, entre ayudas de diferente tipo, se ha inyectado pues prácticamente como el doble del Producto Interior Bruto. Y el Producto Interior Bruto aún así ha caído el 25%. O sea, quiere decir que eso no ha funcionado. Eso, la política de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario en Grecia no ha funcionado. No ha funcionado ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista económico, ni el social. Eso sí, ha hecho que los bancos acreedores, sobre todo franceses y alemanes, se hayan resuelto su problema. ¿Qué va a ocurrir? Pues que posiblemente Syriza, que ya ha dicho que no va a salir del euro, pero que sí que va a afrontar medidas diferentes, va seguramente a poner a las autoridades europeas en una situación de cierta evidencia. Y la prueba es que ya el Banco Central Europeo está empezando a prepararse. Por otra parte, eso era quizá inevitable. Ayer un artículo del Premio Nobel de Economía, Stiglitz, decía, oiga, estas barbaridades de la Unión Europea no pueden durar siempre, ¿no? Yo creo que ha habido un fundamentalismo tremendo y equivocado en Europa que ha generado un daño terrible. El nivel de paro, los parados son mayores, si no recuerdo mal, hay como, creo que 7 millones más de parados, o sea, menos de empleos en Europa. Se ha deteriorado la situación social, el Producto Interior Bruto no remonta. Es que se ha estado haciendo incluso lo contrario de lo que se hacía en Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que muy posiblemente, a pesar de que Grecia sea un país pequeño y que no tiene una capacidad negociadora grande en Europa, sí que puede hacer que Europa tenga que cambiar un poquito de posición. Ahora, ¿por dónde termina eso? Pues no es fácil de adivinar, ¿no? Jaime y Alfonso, cerrar, por favor, venga, concluir. Uno de sus artículos más polémicos es aquel que acusaba directamente a Alemania de ir contra Europa. Usted hacía además una comparación incluso de la figura de Merkel a la que equiparaba con lo que supuso Hitler, que a mi modo de ver un poquito excesivo. Pero bueno, una cosa son propuestas como las que usted ha puesto hoy encima de la mesa y otra muy distinta es si esas propuestas en el statu quo actual de Europa, es decir, con Alemania, estado donde está, con Merkel, estado donde está,
son creíbles, porque nos damos de bruces con una realidad que está ahí. Alemania es el motor de Europa, Alemania manda. ¿Cómo le doblamos el pulso en el caso de que ganara Podemos a Merkel? Que es lo mismo, que sería equiparable a la hora de decir, muy bien, ¿y cómo Syriza le puede doblar el pulso a Merkel? Es que no se lo va a doblar. Entonces, todo eso está muy bien, nos ha dado una lección magistral de cómo debería ser el mundo, pero el mundo cómo es. Está Merkel y está Alemania. Pero Jaime, perdona, abundando en lo que... en el último artículo que escribiste en Público lo reconoces lo que te dice Jaime, ¿no? Dices, efectivamente, las propuestas de Podemos y de Syriza son realmente imposibles de llevar a la práctica porque estamos en una situación en la que estamos como estamos. Y usted mismo lo reconoce, está publicado, vamos, que yo lo he leído, que usted reconoce que el programa de Podemos y de Syriza es imposible llevar a cabo a la práctica, ¿no? En ese artículo digo, entre paréntesis, esta es la típica frase que alguien sacará de contexto para decir que el gurú de Podemos dice que es irrealizable. Pero lo has dicho. Sí, claro, y digo en el paréntesis, pues alguien lo sacará. Sí, yo, sí, no leí eso. A ver, pero ¿reconoces que eso es imposible o no? No, imposible, mira, lo imposible... Bueno, lo que dice el artículo. O sea, yo he estudiado historia modestísimamente, y entonces lo imposible en la historia de los seres humanos. ¿Quién era posible que el muro de Berlín se viniera abajo? Lo decías ahí una semana antes. ¿Quién se creía eso? Pero en el artículo decías que era imposible. No, eso no, muy difícil, ¿no? Muy difícil. El artículo está ahí, lo puede leer también quien sea. Y yo decía allí, digo, habrá quien venga. Lo que quiero decir, cuando muchos economistas, y modestamente yo también, hace unos años, por ejemplo, defendíamos una tasa sobre las transacciones financieras, nos decían que éramos unos ilusos, que era una barbaridad, que eso era imposible. Hombre, ahora lo están defendiendo bastantes gobiernos, conservadores, más o menos progresistas, etcétera. El Fondo Monetario lo defiende. Cuando defendíamos hace unos años que había que poner en primer lugar los temas de la desigualdad, nos decían que éramos unos poetas. Bueno, pues ahora la preocupación es otra. Cuando decíamos hace, no ya años, sino a lo mejor meses, que el Banco Central Europeo tenía que intervenir porque esto se le venía abajo, nos decían que era imposible, de toda imposibilidad. Ahora, claro, recurriendo a una sentencia, a un artilugio legal y tal, el Banco Central Europeo va a empezar a comprar bonos. Dígame usted si eso se contraviene o no con el estatuto del Banco Central Europeo, que dice que no puede financiar a los gobiernos, pues los va a financiar. O sea, es que lo imposible y lo posible... La historia de los seres humanos nos dice que las cosas se pueden. Hombre, pero profesor, sí que hay una diferencia entre lo pagable y lo impagable. Es decir, al final uno tiene unos ingresos, nosotros tenemos como Estado pues 271.000 millones de euros y con eso tenemos que pagar lo que se tiene que pagar. Y entonces hay cosas que cuando se hacen propuestas que realmente pues luego dices, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Pero nadie te lo concreta. Entonces esa es nuestra dificultad y yo creo que esa es la principal crítica que le podemos hacer a su documento. Por favor, brevemente dos cosas. Primero, su independencia, independientemente de que la subraye o no, pues se la dan sus clases, sus conferencias, sus artículos, sus investigaciones en la universidad, son muy importantes y son indiscutibles. Pero usted llega un momento en el que asesora a Podemos y ya se sitúa en otro terreno de juego. Déjenme que le diga aquí, y además en primicia para conocimiento de los espectadores, lo que el otro día me decía y ponía por escrito un empresario que hace no demasiados años empezó contratando a 5 trabajadores y ahora tiene a más de 10.000. Yo no sé cuántos empleos han logrado crear los líderes de Podemos, pero esta persona empezó contratando a 5 y tiene más de 10.000 trabajadores, en España y fuera. Y dice lo siguiente en este documento, que me ha autorizado, por supuesto, sin dar su nombre, a que lea. En el punto 7, de lo que pasa con la economía española y con Podemos. Dice, los partidos políticos tradicionales en España, Partido Popular y PSOE, no responden. Los líderes tradicionales no actúan con autoridad. La lejanía de lo que siente el ciudadano es tanta que incluso gente que no puede ver a Podemos ni en pintura, es gente que detesta incluso las absurdas soluciones económicas de Podemos, pero que siente cierta simpatía por lo que denuncian los de Podemos y la ambición que muestran los de Podemos. Esto me decía y escribía este empresario en este mismo papel que me entregó. Y ahora le quiero decir una cosa más. Y le quiero leer lo que usted en un momento determinado ha puesto negro sobre blanco. Y dice usted que ha asesorado a Podemos y asesora, pero también a Hugo Chávez Frías.
¿Usted asesoró a Hugo Chávez? Sí. No, yo formé parte de una fundación que efectivamente hice consultoría internacional. Eso es. Y bueno, y ha mostrado su orgullo y hay fotografías que yo no voy a enseñar porque me parece que no tienen valor informativo. No voy a enseñar esas fotografías. Pero usted ha escrito y lo puede consultar cualquiera. El pueblo venezolano ha tenido una suerte inmensa al contar con una persona como Hugo Chávez en todos estos años. Hugo Chávez es una persona excepcional a la que tuve el honor de conocer y de prestarle mi colaboración modestísima y de cuyo ejemplo seguiré tratando de aprender. ¿De Chávez? De Chávez Frías. También de su amor extraordinario a las gentes sencillas y de su compromiso con el pueblo. No le voy a decir lo que usted sabe. Ese pueblo que gobernaba Hugo Chávez Frías y al que usted en materia económica asesoraba, y no hace falta que entre en más detalles, es un pueblo hoy arruinado, desesperado, y ponga usted todos los puntos suspensivos que le parezca. ¿Usted no se retracta un poco de esto? En Venezuela hay ahora mismo un caos económico y social. No se retracta de esto porque todos hacemos errores cada día en nuestra vida. Una prisión política con el líder de la oposición en la cárcel y 10.000 estudiantes. Isabel, un momento. Le estaba preguntando al profesor Torres cuándo escribió ese artículo. Eso lo escribí pues cuando murió Hugo Chávez. Bueno. ¿Y quiere decir algo sobre esto? No, que sufro mucho con lo que está pasando en ese pueblo, porque tengo allí gente conocida de la oposición, del gobierno. He vivido muy directamente ese enfrentamiento, el dolor de la gente, de unos y de otros, y por lo tanto eso me ha enseñado sobre todo lo importante que es evitar en un país la fractura entre hermanos, entre gentes que tenían que estar codo a codo sacando adelante el país y que allí, desgraciadamente, pues en lugar de eso han entrado en una dinámica que yo no sé cómo puede terminar. Y que esté el líder de la oposición en la cárcel. Alfonso, en fin, es que antes ha salido el tema de la propuesta de Podemos de incrementar las cotizaciones sociales de las empresas. Me decía el profesor que eso no estaba en el documento, página 47. Léalo entero. Página 40, sí, lo voy a leer entero. Hombre, si yo no vengo... Lo que no puede ser es que cuando uno le dice tal, esto es mentira. No, mire, ustedes proponen, para garantizar que no baje e incluso que aumente el poder de compra de quienes reciben pensiones públicas, es preciso llevar a cabo reformas en el sistema, tanto en relación con los ingresos como los gastos. 2 puntos. Incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales. Usted me decía pero sigue leyendo. Y luego dice, contribuir con la financiación de impuestos. Y siga. A ver, sí, le leo todo el programa. Pero hace una serie de reformas. Sí, entre otras, incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales. Y siga leyendo. Entonces, yo le pregunto... Hay otras más. Yo le pregunto sobre esta. ¿Cuánto van a subir las cotizaciones sociales? ¿Cuál es su idea de subir las cotizaciones sociales? Si yo lo que estoy en respuesta a ese empresario que es que le manda la carta a Alfonso Merlo. Es que lo que estamos planteando ahí es que en un momento en el que la situación de la seguridad social está o puede estar en una situación muy delicada, hay que estudiar, ojalá no haya que llegar a ese caso, porque ya le he dicho que proponemos una vía para no llegar a eso, hay que estudiar esas formas extraordinarias, que son formas que se han adoptado en otros países. Cotizaciones sociales, ¿no? O financiarlas a través de impuestos, claro. si los salarios siguen cayendo y la seguridad social se encuentra con un problema. Isabel, rápidamente, venga, por favor. Ahora sí que me he quedado preocupada, fíjese, escuchándole cuando acaba usted de decir cuándo ha escrito eso de Hugo Chávez. ¿Sabe por qué? Porque ha vuelto a hablar en condición de igualdad de la fractura de la sociedad en Venezuela. Y claro, hablar de igualdad cuando el jefe de la oposición está encarcelado, creo que no hay igualdad. Creo que un país en el que se encarcela a la gente simplemente por pensar distinto, que es lo que pasa en Venezuela, no se puede poner en términos de igualdad. Esa fractura es de una gravedad tan terrible. La noticia la semana pasada en Venezuela era que se había detenido a 11 personas por fotografiar el desabastecimiento en los supermercados. Claro, esto no es desigualdad, esto no es gente que opina distinto, esto es gente que está fotografiando para que lo vea el mundo entero y se les detiene. Claro, hablar de división en Venezuela, no, yo creo que estamos viviendo algo verdaderamente excepcional que hay que condenarlo y me preocupa no escuchar la condena de lo que está ocurriendo. Bueno, pues yo lo condeno sobre la marcha, o sea, a mí me parece, y usted creo
que en las páginas que yo he escrito a lo largo de mi vida, creo modestamente que no podrá encontrar una línea en la que yo haya justificado el más mínimo ataque a la libertad de expresión, de prensa, en ningún sitio. Y creo, y lo he dicho, que me parece desgraciado, y he dicho que es un ejemplo a no seguir. Hombre, he dicho una fractura, he dicho fractura en el sentido de un país que se rompe, ¿no? Y no he dicho que sea uno u otro. Cuando pero déjame acabar, usted escribió Jaime, eso a favor déjame acabar. Esa loa de Hugo Chávez, ya había falta de libertad en Venezuela. Bueno, pero déjame ya había falta de libertad. Déjame, bueno, eso es lo que me parece terrorífico, ¿no? Pero bueno, si usted lo condena aquí y dice, usted condena la situación y condena el régimen de Maduro, en estos momentos lo que está ocurriendo lo condena, ¿no? Es lo que le entiendo. Me parece que lo que está ocurriendo allí es extraordinariamente complejo. No sigo la situación ahora como durante unos meses, la seguí unos meses de verano hace años. Lo que yo percibo por familiares, personas que conozco allí, es una situación dramática en aquel pueblo y está sufriendo muchísimo la gente, y yo deseo que eso se termine con armonía, con convivencia, con libertad y con democracia. Y una cuestión, perdona Isabel, solo la última. Es que quería referirme a algo concreto que usted ha dicho. Usted ha hablado de la situación de la jornada de 35 horas cuando le preguntaba antes a Antonio, y hablaba de esas horas extraordinarias no retribuidas que se están incrementando mucho. Y lo explicaba usted diciendo, a lo mejor los empresarios están tan asfixiados que piden al trabajador que haga horas extraordinarias. Yo le pido que se moje en un caso concreto. Hemos conocido que Pablo Iglesias, su productora o sus productoras varias, resulta que no es que fueran horas extraordinarias, es que pagaba en negro. Pagar en negro significa no cotizar a la Seguridad Social, por lo tanto no se pueden pagar los servicios que el Estado necesita, sanidad, bueno, Seguridad Social, las pensiones, etcétera, etcétera. Usted, si tuviera a Pablo Iglesias enfrente y le sacara los papeles, ¿qué le diría? Si a mí Pablo Iglesias o San Pablo Iglesias me lo ponen delante y me demuestran que ha actuado de manera contraria, no ya a las normas laborales, sino a principios éticos elementales, lo condenaría como condenaría a cualquier otra persona. A mí me preocupa que se vaya usted a marchar de aquí sin dar una sola cifra. Yo es que tengo la sensación de que todo lo que nos ha contado es muy bonito, pero no se concreta en nada. Y eso, en términos de economía, y cuando un país está en una crisis tan grave como la que está la economía española, me preocupa mucho. Yo quiero preguntarle por una medida muy concreta de las que ustedes proponen, que es el derecho al crédito. ¿Esto cómo se sustancia? ¿Obligando a los bancos a dar crédito? ¿Nacionalizándolos igual que Pablo Iglesias propone nacionalizar las empresas de comunicación por esto de que la comunicación sea una propiedad privada no es democrático? Esto lo ha dicho en palabras prácticamente textuales. ¿Usted cree que hay derecho a los medios de comunicación privados que hagan lo que les parezca y a que los bancos privados también den o no den crédito según les parezca o no? Profesor Torres, permítame usted que hagamos la última pausa. Voy a decirle que el debate que se está viviendo aquí en el Cascabel esta noche es líder del ser social, que se llama. Dentro de las redes sociales es lo que más se está comentando en España en estos momentos, con un 35%. Twitter está que arde. Así que eso lo debemos también a usted y a sus respuestas, que a algunos les agradará y compartirán, otros seguramente que no, etcétera, etcétera. Y le voy a pedir que ya vamos a hacer la última pausa y luego responde a Isabel Sassone. Voy a recordarles a ustedes que recientes estudios han demostrado la existencia de un proceso denominado adipoconversión. ¿Eso qué es? Pues algo que transforma los adipocitos blancos, que acumulan la grasa, en adipocitos pardos, que la queman para eliminarla. Cuando somos niños, los adipocitos de nuestro cuerpo son pardos, pero a medida que vamos creciendo, la mayoría de ellos se van transformando en blancos, que acumulan grasa. Laboratorios Asta Pharma cuida de ti y por eso recomienda, por ejemplo, realizar ejercicio físico, llevar una dieta equilibrada, beber al menos 2 litros de agua diarios. Además, apostando siempre por la innovación, ha desarrollado esto que tengo aquí. Se llama Ovextren 7 Clinical, que contiene extractos naturales como, por ejemplo, el cognac. Este extracto ayuda a adelgazar cuando se sigue una dieta baja en calorías. Para obtener más información, ya saben, pueden consultar la página web de Laboratorios Asta Pharma, astafarma.com, o llamar al teléfono que ven en pantalla. Ya saben, Ovextren 7 Clinical de Laboratorios Asta Pharma. Tiene su garantía. Volvemos enseguida y respondemos a esa última cuestión que le ha planteado Isabel San Sebastián, ¿de acuerdo? Venga.
En 4 minutos tenemos que despedirnos, así que 4 minutos son los que tenemos. Profesor Juan Torres, ¿tenía usted una respuesta pendiente de Hombre, Isabel San Sebastián? Yo creo que una persona tan experimentada como doña Isabel San Sebastián no tiene que preocuparse porque un modestísimo profesor venga aquí y no le satisfaga su discurso. Suponiendo que mi propuesta llegaran a ser el programa de un partido político sin ningún dato y de manera tan pobre como usted decía, pues afortunadamente va a poder votar, y con no votarlo y votar a otro partido, pues la cosa se resuelve. O sea, es que la democracia es eso, que se puedan exponer las posiciones de cada uno y a cada uno nos parece pobre, riguroso, menos riguroso lo que otros plantean, ¿no? Y eso, bueno, no ha dado ni una cifra, eso es lo que me parece yo he hecho preocupante, que no haya dado ni una cifra hablando de economía. Es preocupante. Pero mire, yo he hecho lo que puedo hacer y lo que sé hacer. Y si usted se hubiera traído aquí a otra persona, pues lo hubiera hecho de otra manera. Es que yo soy quien soy. Si a usted no le gusta lo que yo escribo, pues con no leerlo, es que no tiene usted que preocuparse, de verdad que no. Es que de verdad que no tiene mayor problema. Despreocúpese usted de eso. Sobre lo que decía del crédito, mire, lo que nosotros proponíamos era hacernos eco de un debate que empieza a abrirse en muchos lugares del mundo, precisamente como consecuencia de que esta crisis financiera haya roto los grifos de la financiación a empresas y a familias. Entonces lo que consideramos necesario era que se garantice al máximo nivel legal, es decir, en las constituciones, la financiación de la economía como un servicio público. Pero eso evidentemente no significa que cualquier persona que entre a un banco le den el crédito. Entonces, ¿cómo se sustancia eso? Pues Eso es lo que yo le pregunto. ¿Cómo se sustancia? De manera, por ejemplo, que en el transporte público, cuando se considera que un determinado recorrido es un recorrido esencial, pues sea una empresa pública o privada, tenga que prestarlo en condiciones que sean de seguridad, de solvencia, de eficacia, para que la economía funcione. ¿Pero eso qué tiene que ver con el crédito? ¿Con que se garantice el crédito? Yo, perdóneme, debo estar muy espesa, pero no lo entiendo. Yo le pregunto, ¿cómo se garantiza el crédito? Y usted me habla de un autobús. Perdóneme, pero es que no lo entiendo. No, yo desde luego, yo lo que no he visto jamás, no hay ninguna constitución del mundo que incluya esa propuesta, ese derecho al crédito porque sí. Es decir, no hay ninguna constitución del mundo que incluya eso. Entonces yo creo que en economía los experimentos con gaseosa, y cuando estamos superando una crisis económica, yo creo que determinadas medidas y determinadas propuestas deben ser aparcadas, porque lo que piden los mercados, lo que pide el mundo, lo que pide la sociedad, lo que piden los señores que están en paro en nuestro país es rigor, seriedad y que hagamos las cosas con equilibrio y con sentido común, no con ideas novedosas y muy brillantes que a lo mejor te aguantan un buen tuit, pero realmente no sirven de nada. Bueno, Fernando Jáuregui. Muy concreto, ya sé que nos queda un poco ya fuera de tiempo. Una cosa muy concreta, el papel del que estamos hablando se desarrolla bajo el epígrafe actuar con realismo sin renunciar a los sueños. Sí. El papel lo aguanta todo. Usted es un teórico de la economía, un gran teórico de la economía, pero si Podemos gobierna, ¿a qué sueños tendrá que renunciar de los contenidos en este papel? Eso lo dirá el tiempo, ¿no? Si Podemos se cree, como cualquier otro partido, que solo Podemos podrá transformar la economía y la sociedad española, desde luego tendrá que renunciar a todos sus sueños. Si Podemos es capaz de entender que España necesita un cambio profundo, pero al mismo tiempo generoso, transversal, con la colaboración de todos los sujetos sociales, si Podemos, como otros partidos políticos de otras ideologías, son capaces de poner un programa de transformación riguroso, negociado con el máximo acuerdo social, si es capaz de convencer, si es capaz de empoderar a la gente, si es capaz de lograr acuerdo e ilusión social, pues lo mismo que ha ocurrido en otros momentos históricos, en otros momentos del mundo, pues se podrán conseguir más cosas y se podrán conseguir más sueños. Eso, la historia no está escrita. La historia la escriben los seres humanos. Cuando los pueblos de Europa
y de Estados Unidos salían de la Segunda Guerra Mundial destruidos, pues era un sueño. Pensar que iban a tener décadas de prosperidad. Hubo acuerdos, hubo mancomunidad de intereses, hubo pactos y el mundo empezó a ser de otra manera. Entonces eso no está escrito. No, profesor, yo creo que para acabar, porque Antonio... Sí, estamos fuera de tiempo. De verdad, hablemos, dialoguemos, transversalidad, colaboración, diálogo, etcétera, etcétera. De verdad, el Partido Popular, yo como diputado estoy encantado de hablar con usted, de trabajar, de hablar, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, yo luego escucho al líder de Podemos y, bueno, y lo vengo escuchando en los últimos años y se ha pasado 3 años escupiendo serpientes contra el Partido Popular. Entonces, claro, luego pedir diálogo... Si fuera solo contra el Partido Popular... Bueno, contra todo lo que se mueve, ¿no? Contra todo lo que se mueve. Y ahora pedir, bueno, que él apele al diálogo, en este caso, que Pablo, debe cambiar mucho Pablo Iglesias, porque su postura es realmente extrema y radical. No es precisamente, no está en la moderación o en el centro político en España. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Profesor Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y gurú, si me permite la expresión de Podemos. No, eso le gusta tanto. Bueno, asesor del programa económico, que por eso lo hemos invitado. Como quiera. Yo le agradezco que haya estado aquí. Ha sido Muchas un placer gracias. Yo se lo agradezco también muchísimo y creo que ha sido muy interesante todo lo que se ha dicho. Si alguna persona se ha podido sentir herida o molesta por lo que he dicho, porque no era mi intención y todo de verdad desde luego que ha sido mucho la invitación. Cívico, que es lo que nosotros pretendemos siempre, y que se puedan escuchar todas las opiniones. Así que gracias y hasta una próxima ocasión. Igual que Antonio Gallego, que es el el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Y a los integrantes de la mesa de esta noche, José Manuel Yáñez, Fernando Jáuregui, Isabel San Sebastián, Isabel Durán, Jaime González y Alfonso Merlos. Gracias también a vosotros. Vamos a cerrar el barómetro. Por cierto, Paula, ¿cómo ha quedado? Cerramos el debate aquí en el programa y también esas líneas de participación, ese debate en casa. Tenemos un 74% de apoyos hacia el programa económico del PP. ¿Consideran ustedes que es más verídico, más fiable el del PP frente a un 25% que se decanta por el programa de Podemos? Bueno, y de las portadas de mañana les diré que lo más interesante, todas se ocupan de la posibilidad de que Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, adelante las elecciones a marzo, al 22 de marzo. Eso es lo que nos cuentan los diarios de difusión nacional hoy ya martes. ¿Cómo está la cosa en la golea de esta noche? Ciro López, Danae Boronat, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas don noches. Antonio. ¿Qué nos habéis preparado?